Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea que se llamaba Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto pasó. Es verdad que algunas mujeres del grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de nuestros grupos fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque cae la tarde y el día va de caída. Entró, se quedó con ellos, y sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Siempre en los acontecimientos del día glorioso del triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte, el domingo, hoy acabamos de proclamar este evangelio de Lucas, donde nos recordó una de estas primeras apariciones a dos de los discípulos que iban a Emaús. Estos discípulos, como bien lo dice el relato, iban lamentándose por los acontecimientos. Es más, según ellos habían puesto sus esperanzas en Jesús Nazareno, como se lo decían a él sin reconocerlo, al resucitado, porque pensaban que él les iba a alcanzar la liberación de Israel. Esta escena de los discípulos de Emaús nos retrata la Eucaristía, esa presencia y ese acompañamiento real de Cristo en los días que vamos caminando en la vida temporal. Aquí lo primero que hace Jesús es acercarse a ellos. Dicen que no lo conocen en un primer momento, pero después que escucha las quejas, los lamentos de estos hombres, Jesús comienza a explicarle las Escrituras. Exactamente esto es lo mismo que nosotros hacemos en la primera de las mesas cuando venimos al templo a participar de la Eucaristía. Leemos
estos sagrados textos, leemos la historia de la salvación, la instrucción de los profetas y comenzamos a explicar el contenido de cada una de las lecturas proclamadas. Esto es lo que debemos hacer, el centrarnos en esa explicación de los sagrados textos, de la revelación. Jesús justamente a partir de los profetas, a partir de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, les viene explicando a ellos cómo era necesario que lo condenaran a muerte, lo crucificaran y lo mataran. ¿Cuántas veces nosotros llegamos con esta misma cerrazón, como lo tenían estos hombres, que incluso explicándole las Escrituras no lo reconocían? Por eso Jesús les dice, qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. Así como aquellos judíos que condenaron y mataron a Jesús sin reconocer que Él era el Mesías anunciado por las viejas profecías, así como aquellos protagonistas que, siendo protagonistas efectivamente de lo que iba a acontecer, y así pasó, cuando lo hicieron padecer y lo hicieron así entrar en su gloria, lo ignoraban, sucede también hoy muchas veces. Cuántas veces nos cerramos a la interpretación correcta de los textos revelados de la Sagrada Escritura. Tenemos que interpretar estos textos siempre desde el bimilenario magisterio de la Iglesia. Tenemos que consultar en primer lugar a los santos padres, los magisterios de los papas. Tenemos que ir y prepararnos correctamente para poder tener ideas claras de lo que se nos quiere a nosotros transmitir en la proclamación de estas palabras, que como bien lo decimos cada vez que terminamos su proclamación, es verbum Domini, es decir, es palabra de Dios. Por eso es importantísimo que quienes estamos llamados a exponer estas verdades de fe, lo hagamos primero, conscientes que lo que vamos a exponer y a explicar no es nuestras ideas, no es que a mí me parece que, no es que yo pienso que, sino que lo que se transmite ha de ser lo que el Espíritu Santo ha interpretado y ha inspirado en el magisterio de la Iglesia. Por otro lado, aquí aparece también la segunda mesa, la mesa de la Eucaristía. Dice el texto que llegando a la aldea donde iban, Jesús simuló que iba a seguir caminando. Pero aquí viene algo muy hermoso, y es la súplica que aquellos hombres, después de sentir que su corazón ardía y les quemaba cuando Jesús les explicaba las Escrituras, le dijeron al Maestro, quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo, el día va de caída. Ya era el final de la tarde del día de la resurrección. Tenemos que aprender también a decirle al Señor en cada momento de nuestra existencia, quédate con nosotros, quédate y permanece con nosotros, sobre todo en el atardecer de los días de nuestra vida. Quédate porque te necesitamos, porque tú eres el verdadero y único Maestro que nos fortalece y nos anima mientras vamos de caída. Dice el texto además, que entró para quedarse con ellos y se sentó a la mesa. Y aquí, en las siguientes palabras, nos recuerda y nos evoca la institución de la Eucaristía. Entonces dice que se sentó a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Es entonces cuando aquellos discípulos de Emaús reconocen
se le abren los ojos y ven que el que estaba allí explicándole las Escrituras era efectivamente el mismo Jesucristo resucitado. Pidamos al Señor que así como a Cleofás y a sus compañeros que iba de camino a Emaús se le abrieron los ojos y lo reconocieron al partir el pan, nosotros también lo reconozcamos en este misterio de amor por excelencia, en su presencia real entre nosotros, donde está resucitado, vivo, palpitante, donde sigue prodigándonos amor, aun cuando sigamos con nuestra cabeza cerrada y testaruda, aun cuando muchas veces pidamos signos y señales, o peor aún, cuando nos encontramos en el pecado. Pidamos que nos abra el entendimiento, que nos toque el corazón a través de la explicación de los textos sagrados, que ponga las palabras correctas, sensatas y adecuadas en los predicadores y expositores de este mensaje, que no es otro sino que la misma palabra de Dios, que nos debe de conducir a tener la vida eterna. Jesús, queremos que nos acompañes. Ven con nosotros, nunca te apartes de los días que vamos de camino en esta vida, y danos sobre todo la alegría de sabernos que somos tus discípulos y de dar testimonio como lo hicieron estos primeros cristianos al haberte reconocido y haber dado la noticia de tu resurrección gloriosa, que vives y siempre por los siglos de los siglos. Amén.